La batalla de Little Big Horn, también conocida como la última batalla de Custer, es uno de los episodios más estudiados y debatidos de la historia militar estadounidense. Ocurrida el 25 y 26 de junio de 1876, esta confrontación se dio en un contexto de tensión y conflicto entre el gobierno de los Estados Unidos y las tribus nativas americanas de las Grandes Llanuras. Este enfrentamiento ha sido objeto de innumerables análisis, películas y libros, y continúa siendo un símbolo de la resistencia nativa y la audacia, así como la imprudencia, del teniente coronel George Armstrong Custer. Para comprender completamente la magnitud de este acontecimiento, es esencial explorar no solo los eventos que ocurrieron en el campo de batalla, sino también el trasfondo histórico, las estrategias militares y los efectos a largo plazo de la derrota de Custer. A mediados del siglo XIX, las tribus nativas americanas de las Grandes Llanuras, como los Lakota, Sioux, Cheyenne y Arapaho, enfrentaban crecientes presiones de colonos y militares estadounidenses que buscaban expandirse hacia el oeste. Los tratados previos, como el Tratado de Fort Laramie de 1868, habían otorgado a las tribus derechos sobre vastas extensiones de tierra, incluidas las Colinas Negras, Black Hills, en lo que hoy es Dakota del Sur. Sin embargo, cuando se descubrió oro en las Black Hills en 1874, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a presionar para reubicar a las tribus fuera de esas tierras, violando los términos del tratado. El descubrimiento de oro atrajo a miles de colonos y mineros al territorio de las Black Hills, lo que intensificó las tensiones entre los nativos americanos y el gobierno. A pesar de los esfuerzos de las tribus por defender su tierra, el gobierno de los Estados Unidos decidió resolver el conflicto militarmente. Esto llevó a la campaña de las Grandes Llanuras del Norte de 1876, en la cual se desplegaron varias columnas de tropas con el objetivo de someter a las tribus que se resistían a ser trasladadas a las reservas. En este contexto, Custer y el 7º de Caballería fueron parte de una campaña diseñada para forzar a las tribus a someterse. La estrategia del ejército consistía en enviar 3 columnas de tropas para converger sobre un gran campamento nativo en el área del río Little Big Horn, en lo que hoy es el estado de Montana. La columna de Custer, bajo el mando general del general Alfred Terry, debía moverse hacia el sur desde Fort Abraham Lincoln, mientras que otras 2 columnas avanzaban desde el oeste y el sur, dirigidas por el general George Crook y el coronel John Gibbon, respectivamente. George Armstrong Custer, nacido en 1839 en Ohio, es una figura controvertida y compleja en la historia militar estadounidense. Graduado de la Academia Militar de West Point en 1861, justo cuando comenzaba la Guerra Civil, Custer rápidamente se destacó por su valentía y agresividad en el campo de batalla. Durante la guerra, ascendió rápidamente en el rango, convirtiéndose en uno de los generales más jóvenes del Ejército de la Unión. Su audacia en combate le valió una reputación de líder carismático y valiente, aunque también se le conocía por su imprudencia y temeridad. Después de la Guerra Civil, Custer continuó sirviendo en el ejército en las campañas contra los nativos americanos. Sus habilidades para el combate y su disposición a tomar riesgos le valieron el mando del 7º de Caballería, una unidad de élite destinada a pacificar las regiones del oeste. Sin embargo, su personalidad también le trajo enemigos dentro del ejército, y su ambición desmedida a menudo lo llevó a tomar decisiones que ponían en peligro a sus hombres y su carrera. Custer era un hombre obsesionado con la gloria y la fama. Sabía que una victoria decisiva contra las tribus nativas americanas podría consolidar su lugar en la historia y tal vez incluso catapultarlo a la política. A pesar de su controvertida reputación, Custer era respetado por su valentía en combate, y sus superiores confiaban en su capacidad para liderar en situaciones difíciles. Sin embargo, su deseo de sobresalir y su confianza en su propia habilidad militar a menudo nublaban su juicio, lo que sería evidente en la fatídica campaña de Little Big Horn. La campaña de 1876 comenzó con grandes expectativas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Se creía que las 3 columnas de tropas podrían rodear y derrotar a las tribus nativas americanas que se habían reunido bajo el liderazgo de figuras prominentes como Toro Sentado, Sitting Bull y Caballo Loco, Crazy Horse. Las estimaciones iniciales del ejército sobre el número de guerreros nativos eran incorrectas. Se pensaba que solo había unos pocos cientos de combatientes, cuando en realidad el número era mucho mayor. Custer y sus hombres partieron hacia el río Little Big Horn a finales de junio de 1876. Aunque Custer tenía la opción de esperar refuerzos del general Terry, decidió avanzar rápidamente hacia el campamento nativo, con la esperanza de sorprender a los nativos y lograr una victoria rápida y decisiva.
Custer dividió su fuerza de aproximadamente 600 hombres en 3 destacamentos, uno bajo su mando directo, otro bajo el mando del mayor Marcus Reno y el tercero bajo el mando del capitán Frederick Benteen. La decisión de dividir sus fuerzas ha sido objeto de intenso debate entre los historiadores. Algunos argumentan que Custer confiaba en su estrategia de ataque en múltiples frentes para desorientar y derrotar a los nativos, mientras que otros creen que subestimó gravemente la cantidad de guerreros que enfrentarían. Sea cual sea el caso, esta división dejó a cada grupo vulnerable, ya que ninguno contaba con suficientes hombres para resistir un ataque concentrado de los nativos. La batalla comenzó el 25 de junio de 1876, cuando el mayor Reno y su destacamento de aproximadamente 175 hombres cruzaron el río Little Big Horn y atacaron la parte sur del campamento nativo. Reno esperaba que su ataque inicial fuera respaldado rápidamente por las fuerzas de Custer, pero la resistencia de los nativos fue mucho más feroz de lo que anticipaba. Superados en número y bajo un intenso ataque, Reno y sus hombres se vieron obligados a retirarse a una posición defensiva en un bosque cercano, donde sufrieron fuertes bajas antes de retirarse a una colina. Mientras Reno luchaba por mantener su posición, Custer y su destacamento avanzaban hacia el norte, con la intención de atacar el campamento desde otra dirección. Sin embargo, Custer se encontró con una fuerza abrumadora de guerreros nativos que lo rodearon y lo atacaron desde todos los flancos. Los relatos de la batalla sugieren que Custer y sus hombres lucharon con valentía, pero fueron rápidamente superados por la gran cantidad de guerreros Lakota, Cheyenne y Arapaho. Los soldados de Custer fueron eliminados uno por uno en una serie de enfrentamientos desesperados. Los nativos, bajo el liderazgo de Caballo Loco y otros jefes guerreros, lograron rodear a las tropas de Custer y evitar que se reagruparan. El terreno abierto y expuesto dejó a los soldados estadounidenses vulnerables a los ataques de los nativos, quienes utilizaban rifles de repetición y armas tradicionales como arcos y lanzas para aniquilar a sus oponentes. Para el final del día, Custer y todos los hombres bajo su mando directo habían muerto, marcando una de las peores derrotas en la historia militar de los Estados Unidos. La derrota de Custer en Little Big Horn ha sido analizada en detalle, y varios factores han sido identificados como contribuyentes a este desastroso resultado. Uno de los principales factores fue la subestimación de la fuerza y la organización de los guerreros nativos. Las tribus Lakota, Cheyenne y Arapaho habían reunido a miles de guerreros, muchos de los cuales estaban armados con rifles de repetición adquiridos a través del comercio con colonos y comerciantes. Estos guerreros estaban decididos a defender su tierra y sus familias, y su conocimiento del terreno les daba una ventaja significativa sobre las tropas de Custer. Otro factor crucial fue la falta de cohesión y coordinación entre las fuerzas estadounidenses. La decisión de Custer de dividir su comando en 3 destacamentos dejó a cada grupo vulnerable a ser superado por la fuerza numérica de los nativos. Además, la falta de comunicación efectiva entre Custer, Reno y Benteen significó que las tropas no pudieron coordinar un contraataque efectivo ni retirarse de manera ordenada. Custer también cometió el error de avanzar demasiado rápido y de no esperar refuerzos. Aunque había recibido órdenes de esperar a las tropas del general Terry antes de atacar el campamento nativo, Custer optó por seguir adelante solo, creyendo que la velocidad y la sorpresa eran claves para la victoria. Esta decisión resultó ser fatal, ya que no solo sus hombres estaban agotados por la marcha forzada, sino que también carecían del apoyo necesario para enfrentar a una fuerza tan grande y bien organizada. Además, el armamento de los soldados estadounidenses, aunque tecnológicamente superior en teoría, no fue tan efectivo en las condiciones del combate en Little Big Horn. Los soldados del 7º de Caballería estaban equipados con rifles de retrocarga Springfield, que eran precisos a larga distancia pero tenían una baja cadencia de tiro en comparación con los rifles de repetición utilizados por muchos guerreros nativos. En los combates cercanos y caóticos de la batalla, esta diferencia en el ritmo de disparo se convirtió en un factor clave. Finalmente, la moral y el liderazgo también jugaron un papel importante. Aunque Custer era conocido por su bravura, la rapidez con la que su comando fue rodeado y destruido sugiere que la moral de sus hombres se desplomó rápidamente bajo la presión abrumadora. La ausencia de un plan de contingencia para una retirada ordenada o una defensa prolongada en una posición fortificada contribuyó a la magnitud de la derrota. La noticia de la derrota de Custer en Little Big Horn sacudió a la nación estadounidense. Lo que se había planeado como una victoria rápida y decisiva se había convertido en una humillante derrota en la que todo un regimiento había sido aniquilado. La prensa estadounidense, que inicialmente había glorificado a Custer como un héroe audaz, comenzó a cuestionar su juicio y sus decisiones.
La batalla también tuvo un profundo impacto en la política y las relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y las tribus nativas americanas. Para las tribus Lakota, Cheyenne y Arapaho, la victoria en Little Big Horn fue un triunfo importante en su lucha por preservar sus tierras y su forma de vida. Sin embargo, también fue un punto de inflexión, ya que el gobierno de los Estados Unidos respondió con mayor fuerza y determinación para someter a las tribus. En los meses y años siguientes, el ejército estadounidense intensificó sus campañas contra los nativos, utilizando tácticas de tierra arrasada y ataques continuos para forzar a las tribus a rendirse y trasladarse a las reservas. La batalla también tuvo un efecto duradero en la imagen de Custer y su legado. Para algunos, Custer sigue siendo un héroe trágico, un valiente líder que luchó hasta el final contra fuerzas abrumadoras. Para otros, es visto como un símbolo de la arrogancia y la imprudencia que caracterizaron muchas de las políticas del gobierno estadounidense hacia los nativos americanos. A lo largo de los años, la figura de Custer ha sido representada de diversas maneras en la cultura popular, desde héroe romántico hasta villano despiadado. En términos militares, la batalla de Little Big Horn sirvió como una lección amarga para el ejército de los Estados Unidos. Las tácticas utilizadas por las fuerzas nativas, combinadas con los errores de liderazgo de Custer, destacaron la importancia de la planificación, la coordinación y la comprensión del enemigo en el campo de batalla. Aunque la derrota de Custer fue una de las más notorias, también fue parte de una serie más amplia de conflictos en las grandes llanuras que eventualmente resultaron en la derrota y el desplazamiento de las tribus nativas americanas. El legado de la batalla de Little Big Horn sigue vivo en la actualidad, tanto en la memoria colectiva de los Estados Unidos como en la cultura de las tribus nativas americanas. El sitio de la batalla, ahora conocido como el Monumento Nacional Little Big Horn, es un lugar de peregrinación y reflexión, donde se rinde homenaje a los soldados estadounidenses y a los guerreros nativos que perdieron la vida en ese fatídico enfrentamiento. Para las tribus nativas americanas, Little Big Horn es un símbolo de resistencia y lucha por la libertad. La victoria sobre Custer es recordada como un momento de gran importancia en la historia de la resistencia indígena, aunque también marca el comienzo de un periodo de persecución y desplazamiento forzado. La batalla es vista no solo como un triunfo militar, sino también como una afirmación de la identidad y la cultura nativa en un momento de inmensa presión y cambio. En la cultura popular, la batalla de Little Big Horn ha sido representada en numerosas películas, libros y obras de arte. La figura de Custer, en particular, ha sido objeto de fascinación y debate. Películas como They Died with Their Boots On, 1941, protagonizada por Errol Flynn, y Little Big Man, 1970, con Dustin Hoffman, han ofrecido diferentes interpretaciones del personaje de Custer y de los eventos que llevaron a su muerte. Además, la batalla ha sido objeto de innumerables estudios históricos que buscan desentrañar los detalles de lo que realmente sucedió en esos 2 días de junio de 1876. Aunque las fuentes históricas son limitadas y a menudo contradictorias, el interés en la batalla ha llevado a nuevas investigaciones y descubrimientos, incluidos análisis arqueológicos del campo de batalla que han proporcionado una mayor comprensión de los movimientos y tácticas de ambos lados. En última instancia, la batalla de Little Big Horn es más que un simple enfrentamiento militar, es un símbolo de las complejas y a menudo trágicas relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y las tribus nativas americanas. Representa una lucha por la tierra, la identidad y la supervivencia en un momento de grandes cambios en América del Norte. Aunque Custer y sus hombres fueron derrotados en el campo de batalla, los eventos de Little Big Horn continúan resonando en la historia de los Estados Unidos y en la memoria de las comunidades nativas. El impacto de la batalla también se siente en el debate sobre el tratamiento de los nativos americanos a lo largo de la historia de los Estados Unidos. La resistencia de las tribus en Little Big Horn es vista como un recordatorio de la lucha constante por la justicia y los derechos de las comunidades indígenas, que han enfrentado siglos de despojo, discriminación y violencia. Hoy en día, el legado de la batalla sigue siendo relevante en las discusiones sobre los derechos territoriales, la soberanía tribal y la preservación de las culturas nativas. En conclusión, la batalla de Little Big Horn es un episodio complejo y significativo en la historia estadounidense. Es un relato de heroísmo, tragedia y conflicto, que refleja las tensiones entre el gobierno de los Estados Unidos y las tribus nativas americanas en el siglo XIX. Aunque Custer y sus hombres fueron derrotados, la batalla sigue siendo un símbolo poderoso de la resistencia indígena y una lección duradera sobre las consecuencias del imperialismo y la expansión.